Saludos queridos patitos, tenemos en esta ocasión tan importante porque hace 4 años que empezamos a hacer vídeos en este canal con mi cara enseñándola, pero bueno, ciertamente es una ocasión especial, por lo tanto, eh, con el doctor Mariano López de Miguel, amigo, y bueno, pues encantado que estés por aquí con ocasión de No hay salida, película de Kevin Costner de Jesús en 1987, dirigida por Roger Donaldson. Un placer, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. La verdad que no sabía que llevas ya 4 años con el canal, mucho tiempo, desde luego. Encima manteniéndolo con todos los problemas que hay ahora, pues de todo tipo, que son ajenos a lo que puede ser la diversidad de temas que puede haber en tu propio podcast, canal, episodios, etcétera, ¿no? Pero bueno, encantado de estar aquí una vez más, sobre todo con una película que se desarrolla en la fase final de la Guerra Fría, ¿no? Es verdad que es un remake de otra obra del año 47, cuando se habla del terror rojo y demás, pero aquí Donaldson, un director que toda la gente piensa que es de Australia, cuidado, es nacido en Nueva Zelanda, pues supo desarrollar muy bien, pues con el sex symbol de aquellos momentos, como era Kevin Costner, por ejemplo, películas más serias como Bailando con Lobos, pero también con dos actores de peso, un todoterreno como Jim Hackman, y también un par de secundarios bastante buenos como es Will Patton, que sigue en activo, y George Junya, conocido por Ley y Orden, que yo creo que no lleva activo, lleva retirado desde 2015-2016, un actor secundario de época, pero que bueno, que debió llegar al fin de su carrera y consideró que no llegaban suficientes papeles y renuncia a ello. También, bueno, la, la imagen o la aparición de Son Young, ¿no? Una de las más famosas actrices de los 80, caída en desgracia durante los 90. Parece que su carrera durante los últimos años ha tenido un resurgir, sobre todo en lo que se llama en Estados Unidos voice acting, actor de voz, actriz de doblaje. Pero bueno, atrás queda la buena época de tanto Blade Runner como de este propio filme, ¿no? Una película para mí muy buena, salvando algunos quizá lapsos del guión, pero también inequívocamente pues que se desarrolla en eso, la fase final de la Guerra Fría, ¿no? Ciertamente, Son Young es la Rachel de Blade Runner, es Chani en Dune, 1982-1984, y evidentemente tenía su belleza, ¿eh? Luego, Sí, evidentemente, la naturaleza te hace bajarte los humos a veces y te deja para las fotografías y la memoria y el recuerdo. Bueno, a veces pasa que joven bella, luego de mayor, pues otras cosas. Pero no te olvides del senador. el senador Fred Elliot, Dalton Thomas, que sí, sí. le Dalton tuvimos, Thomas, que ya le también tuvimos fue en en Jungla de Cristal Jungla 2, como sí, jefe Jungla 2, y del también aeropuerto. no llegué a hacer un podcast contigo, pero hablamos muchas veces o programa conversatorio acerca de la Gesta de Arturo Rojo, donde también aparecía Sí. como almirante de la Marina, ¿no? Si no me falla la memoria. Bueno, digamos que está, la caza del otro rojo está, no contigo, sino con alguien con quien estuve en el grupo de Telegram de la revista Acción Cine, que tuve a bien invitarle y vino, y el programa está, el conversatorio. Pero sí, tuvo un momento en el cine, Fred Alto Thomas, luego fue senador por el gran estado de Tennessee, y no quiso reelegirse y no se presentó y dejó su mandato y bueno, pues luego pues hizo cosas, supongo en su vida, con su familia y todo esto. Pero sí, es interesante porque en 1946 tenemos el caso del discurso de Fulton, en Missouri, del señor Winston Spencer Leonard Churchill con el presidente en ejercicio, Harry S. Truman, acerca del telón de acero. Por tanto, la película, que viene al tiempo del telegrama largo, Josh Kennan, desde Moscú, es el inicio de la Guerra Fría. Por tanto, una película de 1947 está en esa onda. No recuerdo exactamente qué título puede tener, ni qué historia contaba entonces, pero sí, digamos que la trama que se encuentra en No hay salida, que tiene que ver con una novela,
No sé si conoces la novela o has leído acerca de ella. La novela creo que se llama algo así, no la pude leer nunca, es que The tengo Big Clock, muchísima... el gran De Víctor, reloj. el gran Sí. reloj, exactamente, eso es. Pero sí, Gran reloj. la trama puede ser extrapolable a otros escenarios y otros tiempos. Ujú. Porque, ciertamente, el juego, el baile, se abre con precisamente un baile. El baile presidencial, ha habido una elección, se ha elegido un nuevo presidente. Recordemos que ciertamente en 1987 hubo una elección en noviembre, que es la de George Herbert Walker Bush, que era vicepresidente y se presentó para la presidencia por los republicanos, y tuvo la fortuna, que no es tan habitual, de que el vicepresidente gane y obtuvo la presidencia. Un solo mandato. Pero evidentemente abre la película con ese baile que el presidente, cuando es electo, y seguramente algunos lo recordamos de Obama, que hay una serie de actos antes, durante y después de la elección, es decir, más bien de la elección de la proclamación, el día 20 de enero. Cuando Y jura cargo, sí, efectivamente. y tiene que ir a un montón de bailes. Y está por lo menos un par de minutitos en cada uno. Y por eso se escucha en un momento. Ha estado el presidente. No, prácticamente no lo hemos visto. Pero es que la mayor parte de la gente en esos bailes no ve al presidente. Le ve como una figura fugaz. Como en la caravana de la cabalgata de los Reyes Majos. Que lo ves, bueno, ha pasado, ya está. Bueno, casi sientes más los caramelos que van lanzando como si fueran perdigones. Pero los Reyes Magos los ves un poquito. Por tanto, ahí tenemos el asunto de Kevin Costner ligando con el personaje de Seo Young. No sabemos quién empieza, quién quiere o quién no quiere. Parece que el amigo del comandante Tom Farrell, que es el personaje de Kevin Costner, han estudiado juntos. Algo por ahí, en algún sitio. Hubo, y donde hubo fuego que eran cenizas, efectivamente. Pero bueno, tenemos digamos, un componente más, que es que el secretario de Defensa Bryce, que es Bryce el nombre, ¿no? El de Jim Hackman, está perdidamente enamorado de Son Yao. Sí, que es una especie de, por lo menos, triángulo. Entre el personaje de Bryce, Farrell y el personaje de Son Yao, que no recuerdo cómo se llamaba aquí, porque bueno. No, Son Yao, no me acuerdo del nombre. Susan Halliwell. Puede ser, sí. Susan Halliwell. Perdón, Halliwell. Sí, efectivamente. Y luego estaba ya Pritchard, el secretario del Bryce, de Jim Hackman, que es Will Patton, que es abiertamente homosexual, que para la época era un logro, y que también, por eso digo que triángulo podemos hablar también de cuadrado, porque está enamorado Pritchard de Bryce, vamos, hasta las trancas, sí, ¿no? Por así decirlo. Como Smith es del señor Barnes. Efectivamente, eso es. Y sí, resulta curioso porque cuando está Fred Dalton Thomas hablando con un subordinado, oye, que igual lo que ha pasado es que igual el amante es Pritchard. Pero tú eres tonto de culo. Pero si es homosexual, ¿cómo va a serlo? Ah, pues que me condenen. Bueno, pues si eso es la Biblia, pues igual el condenado es él. Con lo cual, sí, se dice explícitamente, pues si acaso hay algún problema de comprensión, sí, ahí te lo remachan. Este es gay con todas las letras. Encima en una época en la que estaba también, bueno, la segunda fase, vamos a decir, de la pandemia por VIH, y se demonizó a toda la comunidad por homosexual o LGTB, pues por completo. Era una época en la que, vuelvo a repetir, era muy raro pues la salida de armario, o incluso en el cine, ¿no? Hay una película que podemos haber largo entendido, que se hace como una especie de comparación con la pandemia de SIDA, como en La Mosca, en aquella misma época, con Jeff Goldblum, ¿no? Pero en este caso no, es un homosexual encima en un alto cargo, en un momento en el cual, pues también me parece que fue la época en la que una de la Marina, si no me equivoco, una teniente de la Marina, Margaret Kappenmeyer, fue expulsada del ejército por ser abiertamente lesbiana. Estamos hablando de que eran 14, 15 años antes de la ley no hables, no te reiteres, ¿no? Don't ask, don't repel. Eso fue con Bill Clinton.
Con Bill Clinton, exactamente, pero quiero decir, con Clinton fue la expulsión de Kammermeyer, sí. Sí, la norma Don't Tell Don't Ask. La norma, Sí, perdón. la norma Don't Tell Don't Ask, que no preguntes, no respondas, es No, de Bill no recuerdo Clinton. exactamente, sí, Sí. perdón. Me refiero que el Kammermeyer tuvo que ser por aquella época. Entonces estamos hablando de que era un tema abiertamente tabú, pero que se quería tratar una producción, vamos, de varios cientos de miles, por no decir millones de dólares, en un Estados Unidos de la época que vale, que Hollywood podía ser un bastión demócrata, pero estábamos en la fase final del reaganismo y a punto de entrar en el único mandato de Bush, ¿no? Pero era una revolución neoconservadora. Es una película que narra todo esto desde una óptica, pues quizá bastante liberal para la época. Sí. Y es una película que dura prácticamente 2 horas y en buena medida nos están hablando de estas relaciones personales que luego tendrán su importancia, pero la parte más thriller está más condensada, aunque evidentemente es agradecido porque está intenso, pero durante buena parte de la primera parte de la película tenemos esta situación en la que vemos esa relación entre Tom Farrell y Susan, que en primer término deja la fiesta porque bueno, les parece demasiado agobiante. Bueno, es que hay demasiada gente, ellos quieren algo más íntimo. Tiene un giro curioso con el asunto de Argyle en La Jungla de Cristal, porque evidentemente tiene la ventanilla arriba y le dice, pero ¿usted qué está mirando? Venga, ponga la ventanilla, súbala, que aquí estamos para hacer la frutación aquí detrás. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lléveme a ver los monumentos. Bueno, podría haberle llevarlo al estercolero primero de que haya salida de Washington dirección Maryland y ahí habría quedado hora y media y habría hecho lo mismo que el circuito de los grandes. Sí. Me digo hacia el norte porque bueno, casi mejor, porque Virginia pues que estaban un poco más republicanizados todavía no habían empezado a votar demócrata. Luego les cogió gusto el votar demócrata en Virginia, pero bueno, todavía no les había llegado ese sincio, pero sí, estaban a sus cosas detrás de ir quitándose ropa y luego van a la casa de la amiga, que luego nos enteraremos que es sudafricana, interpretada por Iman Abdul-Majid, la vida de David Bowie, efectivamente. Y que le dice, bueno, aquí tienes todo, coge el coche, vete a mi casa, coge el abrigo, se lo quita y está desnuda por debajo. Y ahí es un inicio de una aventura que ahí van cogiendo. Los tiros, exactamente, una aventura en la cual Arwell, el personaje de Tom Arwell, que es Kevin Costner, sigue con esa especie de triángulo amoroso, pero no cuenta con una cosa, que es que el secretario de Defensa Bryce tiene una manía muy clara de presentarse en el peor momento, ¿no? Sí, es bastante posesivo, bastante organizador y cree que sus cosas deben tener disponibilidad de 100%. Bueno, y como la tiene de Smithers, digo, de Pritchard, pues piensa que el resto del mundo es parecido, es más o menos lo mismo. Y resulta curioso porque hay un momento, luego, en la casa de ella, de Susan, en el callejón, cuando le dice, sal por la puerta de atrás, porque le voy a dejar, voy a estar contigo, te quiero muchísimo, pero hazme ese favor, para no provocar un incidente ahora. A ver, porque tú ahora trabajas para él, tú evidentemente eres alguien inferior, con lo cual te puede la mirar fácilmente. Yo soy su putita, así dicho en plata, y por tanto ahí habría un problema y prefiere evitarlo, prefiere aplazarlo el problema para más adelante, ir desatando el nudo gordiano, no como hizo Alejandro, que coge la espada y dice venga, zasca. No, vamos a hacerlo de manera más sutil, y lo cual es interesante porque visto desde fuera creo que los dos se ven. Bryce y Farrell creo que se ven los dos, y con lo cual luego resulta poco entendible el hecho de que evidentemente le vea o no, Farrell sabe perfectamente quién es, porque sabe que viene, porque se lo ha dicho Susan,
y sabe por qué tiene que salir, porque si fuera el pizzero, entonces no tendría que salir, evidentemente. Pero Bryce, yo creo que le ve claramente, porque es bastante... Bueno, hay una luz más o menos. Luego se hará la ficción de no, es que no se veía nada, estaba todo oscuro, no sé quién es, pero sí, resulta interesante porque en el previo de todo esto han tenido un fin de semana de lujuria en una de estas casitas de Nueva Inglaterra, con visita al barco, que nos recuerda un poquito al barco de Tom Cruise en Tom Gunn Maverick, con Jennifer Connelly, llevando el timón, pero también llevándolo ella. Lo cual es interesante, esta relación hombre-mujer, con cierto respeto, una personalidad femenina. Y luego tenemos esos dos personajes que serán importantes a la hora de la identificación posterior, como es el camarero mayordomo, Eso. y el tipo de las barcas que está ahí alquilando, y luego evidentemente vuelven y sucede toda esa situación en que oye, vente, vuelves, vete, y al que final acaba saliendo, Bryce se pone con una mona y acaba echándola por la barandilla y acaba cayendo en una mesa de cristal, que seguro que si hubiera sido otro tipo de mesa también, porque la altura pues estaba bonita la chica con la faldita roja y la camisa blanca, toda impoluta, dando la imagen de la pureza, una pureza que no era verdad. De repente su rojo. Un día rojo. Añadí también que se me olvidó decir que, si no me equivoco, según los créditos de la IMDb, uno de los invitados a la fiesta inicial, etcétera, es un jovencísimo Brad Pitt de solo 23 años. ¡Oh, qué bonito! Un pequeño cameo, no cameo ni siquiera, era un extra en la película. Y luego, sí, ese instante de que Jim Hackman lanza a Son Young de esa manera, y luego es lo típico de, ya no es que me pueda meter en el armario para ocultarme de que, o que me haya pillado mi mujer, o que pueda ocultar a su mistress ahí, es que la ha matado. Entonces ya hablamos cuando Pritchard acude a echarle un cable a su jefe y a su amor platónico, ¿no? ¿Cómo actúa de ese modo? Sí, porque va a su casa, lo primero que hace es ir a su casa, le dice, creo que, bueno, he matado a Susan, y creo que es un poco delito, un poquito delito, en Estados Unidos, es secretario de defensa, por tanto, en principio, digamos que va preso, señor va preso, y por tanto tiene cosas complicadas. Bueno, se le ve ciertamente a Pritchard con un batín y que casi como que se insinúa como que no lleva debajo nada, y por tanto ahí estaría casi la insinuación como que podría estar con otra persona, pero no está, porque el amor platónico le lleva tanto de hacer la ficción de que está esperando en cada segundo de que en cualquier momento puede llegar el señor Barnstein, Bryce, acerca de su relación platónica. Pero bueno, le llega, le comenta, creo que me voy a entregar, porque qué pena, y esto, lo otro. No se entregue, porque creo que lo podemos arreglar. Hay una historia de un agente, de un sleeper, de un infiltrado soviético, que puede ser que le haya matado a esta persona. Sí, porque debido a las relaciones, porque luego en el Pentágono se ve el ala de la OTAN. Bueno, pues también está la CIA, está la NSA por ahí haciendo cosas, es decir, la relación con la comunidad de inteligencia, el Pentágono, las armas, el submarino Phantom, que está por ahí revoloteando. Seguramente en el libro, en la novela, tenga mucho más peso el submarino, que no sé, a mí me suena a la clase Seawolf, que estuvo desarrollada por esa época, que costó una barbaridad, y cuando se fue la Guerra Fría al garete, oye, están programados bastantes más que 4, pero a ver, ya no existe la Unión Soviética, ya no necesitamos un enemigo al que disparar, por tanto, oye, tenemos 4, bueno, ya está, perfecto, y podemos seguir tirando con la clase Los Ángeles y lo que venga después, pero ya no es una mortera de dinero lo que hay que pagar para hacer un submarino clase Seawolf, que es más o menos la idea que se transmite con la clase Phantom, y que evidentemente esa idea de... A ver, ¿cómo podemos hacerlo?
pues tiras de hemeroteca. A ver, ¿qué sospechosos habituales tenemos por aquí que podemos tirar para buscar a alguien que haya podido ser el culpable de todo esto? Ah, sí, hay un chascarrillo que viene sonando por ahí, que hay un tal Yuri por aquí, que nadie ha visto, con lo cual puede ser cualquiera. Es como cuando... Sí, es como cuando en la película Todos los hombres buenos, A Few Good Men, que es la de Tom Cruise, y con guión de Sorkin, cuando se pone a decir, pero tú eres... yo no soy. Y están buscando a un personaje, pero que, bueno, evidentemente es el personaje de, creo que de Kiefer Sutherland, y se andan preguntando, pero tú eres... No, yo no soy. Por lo tanto, ya nos descartamos los dos. Pues aquí sería algo todavía más diferente, porque evidentemente si no sabes que Yuri es alto, bajo, gordo, flaco, asiático, estadounidense, caucásico, alguien era un nombre en código de alguna propia persona de Estados Unidos a la que había captado, tipo Aldrich Ames o Robert Hansen. Sí, que tiene base en historias reales. Sí. Esos son historias reales, porque Aldrich Ames creo que fue el principal topo de la KGB en la CIA, y Robert Hansen en el FBI. De hecho, Robert Hansen creo que murió hace no mucho, y llevaba para bastantes cadenas perpetuas como consecutivas, como también Aldrich Ames. Aquí Yuri puede ser cualquiera. Sí, hubo historias reales sobre la búsqueda de estas personas dentro de la CIA, que fueron unas batallas bastante importantes en servicios de inteligencia y contrainteligencia. Pero aquí, en principio, es cogida como... Bueno, podrían haber cogido cualquier otra historia. A ver, ¿cómo te podemos salvar el culo, señor secretario? El único que muestra un poco la reticencia es justamente el secundario que he nombrado con anterioridad, George Yunda, haciendo del experto. En aquella época era una novedad en ordenadores y en la intranet, como era el doctor Sam Hesselman, en silla de ruedas, si no me falla la memoria, estaba incapacitado, y decía, esto puede ser casi un bulo. Es el primero que tira la manta, como diciendo, aquí están intentando hacer un bulo para salvar, valga el pareado este cago, un bulo para salvar el culo de cierta persona importante. Y lo dice. Entonces, en ese instante es cuando la película pega un giro bastante copernicano, ¿no? Sí, pero antes de eso yo creo que es interesante ir a profundizar algo en ese juego del presupuesto. Porque luego hay ese asunto del senador, que evidentemente tiene unos intereses referidos a la Cámara de Representantes, es decir, al Congreso, referido al gasto militar, pero el secretario de Defensa tiene otros intereses y evidentemente el presupuesto es finito y hay que seguir un procedimiento administrativo a la hora del gasto público que remite también al equipo B. El equipo B, que en la época del final de los años 70, cuando en teoría el pacifismo de James R. Carter, la CIA estableció un equipo B diciendo, si no hemos logrado identificar estas armas nuevas, es porque son invisibles. Es decir, utilizar la imaginación para decir, es que la Unión Soviética tiene armas nuevas, pero no las hemos detectado, pero las tiene, a pesar de que no sepamos identificarlas ni probar que están. Por tanto, el equipo B fue un poco la precursora de lo que luego la CIA fue obligada a hacer con la torta amarilla, el Níger, el tema de... con George Tenet en la CIA. Hacía justamente que Tenet dijo, posteriormente con el ya fallecido secretario de Estado Colin Powell, que le habían pasado fatal porque se obligaron a mentir directamente. Era la época en la que había un oscuro subdirector de la CIA, tan oscuro como lo que llevaba, que eran las operaciones especiales, operaciones Black Operations o Black Ops, como era Joffrey Black. Ya lo dice incluso su propio apellido. Y sí, es una fábrica de bulos, de fakes. En aquellos instantes, por ejemplo, la CIA de todas formas estaba controlada porque la época de la película, quiero decir, coincide justamente, si no me equivoco, en pleno apogeo del Iron Gate. El Irán Contra, y precisamente es el año de finalización del libro aquel de la CIA de Bob Woodward, que... Sí, de Bale, ¿no? Sí, Bale. Sí, que establecía en 1981-1987, precisamente con el mandato de... ¿cómo era aquel?
aquel muchacho, ahora se me ha ido el nombre, de que era el primer director de la CIA de Reagan. Billy Colby. No. William Colby. Billy Colby. No, era el que estaba medio sordo. Con gafas, sí. William Colby creo que era, sí. Bueno, pues pongamos que es él. Pero sí, fue bastante importante a la hora del relato de Woodward sobre el tema de la CIA, que estaba implicado en un montón de casos, y evidentemente en lo que es la película se intuye que alguien tal vez pueda influir, porque desde dentro se está tratando de influir políticamente, el senador, el secretario de defensa, el programa del submarino, que sí, no, porque evidentemente si fuera solamente un caso, pero es que había un montón de armas de desarrollo para la armada, para las fuerzas aéreas, para el ejército de tierra. Recordemos precisamente la intención de poner la energía nuclear en armas. Hubo un intento de poner aviones de propulsión nuclear, y con el fracaso que tuvo, pudo dar vía libre al submarino de propulsión nuclear. Llegaron... Me he confundido. Sí. Billy Colby, que había sido antes de George Bush, padre, director de la CIA. Ahora me acuerdo, era Billy Casey. También se llama Bill Casey. William Casey. Se me suena más. Sí, cierto. Es que siempre tengo los nombres ahí. Uno es Billy Colby o William Colby, que encima murió en estas circunstancias, ahogado mientras hacía piragüismo, año después. Y Bill Casey, que es verdad que murió durante su mandato por un cáncer cerebral. Sí. Aparece un poco así de manera curiosa en el inicio de la película que Richard Dreyfuss hacía de secretario de Estado, Hay, en el intento de asesinato de Reagan. Sí, el personaje de Reagan lo hacía el coronel Trautmann. Sí, Richard Crenna. Es que hubo otra versión que se rodó luego, que era, me parece que... Pues no, era el actor de Hotel, que no me acuerdo del nombre, que tiene el padre de Thanos, por así decirlo. Sí, pues no. James Brolin. Sí. James Brolin. Tengo un día hoy un poco espeso, disculpa. Pero sí, también hizo James Brolin de Reagan, y ahora parece que va a haber un biopic en el cual va a aparecer Dennis Quaid haciendo de Reagan igualmente. Para 2025. Curiosamente me hace gracia que han elegido como me parece que era como Brezhnev, que no es otro del que ya hablamos en un conversatorio, como es Robert Davi, actor Frank Sánchez. Ahora se ha pasado al comunismo. Al comunismo, siendo bastante ultraconservador. Bueno, mientras paguen, pues tendrán que hacer de eso. Eso es una cosa buena en un actor, no rechazar papeles a pesar de su ideología política. Mientras no le paguen en rublos, pues está bien. Estuvo bien. Bueno, pues sí, ciertamente es una carrera contra reloj. Por eso lo de no hay salida. Porque el personaje de Tom Farrell, Fred Alton Thomas, ve como que Tom Farrell igual acaban cogiendo como el chivo expiatorio. Bueno, aquí tiene que pingar. Que es un poco lo que se dice del personaje de Harvey Keitel, en La Búsqueda, la primera película de La Búsqueda, cuando le dice el personaje de Nicolas Cage, pero yo no quiero ir a la cárcel. Pero es que alguien tiene que ir a la cárcel. Alguien tiene que hacer el papel de pringao, de responder ante la justicia. Bueno, luego será el papel de otro, el personaje de Son Bean, que en esa no muere, pero sí va a la cárcel. Un sustituto. Claro que no era Son Bean, pero bueno, recuerda mucho también el inicio de la última película de la trilogía de Christopher Nolan, la del Caballero Oscuro, la leyenda renace, cuando uno de los que asalta el avión está a punto de escapar y Bane le dice: no, hermano, tiene que encontrar un cuerpo de uno de los nuestros para que se sepa que hemos llegado hasta nuestro objetivo. Ahí en los cárceles, ahí es el pringado útil. Y por lo tanto se da una sucesión de hechos en donde, por un lado, está Pritchard y el secretario de Defensa desde su mando en el despacho del Pentágono, que no resisto a pensar que luego fue en 2001 donde supo el secretario de Defensa que habían atacado precisamente ese edificio, el Pentágono.
Cuando impactó el Sí. Avión, efectivamente. Pero bueno, sí, están buscando a Yuri. Y tratan de buscarlo a través de Tom Farrell, que le han nombrado el enlace con la comunidad de inteligencia, que está en Efectivamente, como el, si fuese que está en el eso, sótano. el éxito en Filipinas, justamente, que no lo citamos en la película, esa especie Sí. de estancia en Filipinas y, bueno, mostrar su coraje, pues se le nombra los ojos y los oídos del secretario de Defensa en la comunidad de inteligencia. A mí me recuerda un poco, esto no hay salida, a luego una serie que fracasó estrepitosamente, quizás te suene, que se llamaba El Anillo Ewing, Sí. con Benjamin Bratt, que pusieron la sexta hace muchísimos años, en la cual otro oficial, me parece que también era de la Armada, junto con Denny Hopper, estaban de enlaces con la comunidad de inteligencia. Sí, es cierto. Él, después de estar en el desfile, bueno, en el ámbito de la investidura del presidente, que le dice, bueno, yo estoy encantado de aquí, de estar con el nuevo presidente y estoy a tope, pero le mandan a Filipinas, está embarcado, se produce esa tormenta, hay uno que está a punto de caerse, a pesar de que está atado con la cuerda, pero bueno, Es muy curioso. pero bueno, ese está a punto de ahí y él, todo macho, ahí va, a pecho descubierto. Luego los que vienen detrás están como en fila india, enganchados unos a otros, intentando llegar. Igual llegan para Navidad, pero Navidad del año 2000, tal vez. Pues sí. Bueno, luego es cuando en esa terraza, ahora parece que está de moda esto de desayunar en terrazas de hoteles, no sé, cosas que son cíclicas, a veces van pasando, y está ahí desayunando a pesar de que no llegan a desayunar nada, porque bueno, hay que ir a otras cosas, y ve en el periódico, oye, este no es tu amigo, el que ha salvado aquí, es un héroe. Necesito de esto, necesito un chute de endorfinas aquí, de energía, para tratar de salvar mi carrera. Y le mandan llamar, está en Filipinas, que es cuando le llama a Susan, pero Susan está, y ahí es cuando se descubre, oye, que este está con la novia de Tom Farrell. Tanto aquí hay dificultades, un triángulo bastante peligroso. Sí. Por tanto, ahí está la carrera de Pritchard y Bryce buscando a Yuri. Y como Susan le ha sacado una foto con una Polaroid, está la carrera de, oye, que me van a pringar a mí. Y a ver si voy a ser el tonto útil de esto. Así que. Y encima hay que identificar la foto por computadora. Las computadoras tardan un poco más que unas horas. Aquí ya son días. Pero ahora sí le podían pillar. Acordémonos de eso. Sí. Sí, recordemos que, por ejemplo, la primera computadora que existió es la Z1 de Konrad Zuse, que para algunos, evidentemente, por ejemplo, National Geographic, para no parecer demasiado pro, pues dice, no, en los años 30 Konrad Zuse hizo, ya bueno, años 30, aquí estamos en el Tercer Reich, camarada de Cabo de Bohemia, y lo hizo para él. Evidentemente, para los estándares de los campos de concentración no sirvió la Z1, fue para otras cosas. Para los campos de concentración había unos IBM chulitos, maravillosos, con las tarjetas perforadas que fueron vendidos por la IBM. Con lo cual, las cosas en su justa medida. Con lo cual, ciertamente, los ordenadores, pues aquí tienen un papel. En su momento comentamos juegos de guerra, Cloak and Dagger, que es una película también del año 84, que tiene importancia el tema de los ordenadores, ya han tenido una cierta evolución, pero aquí tienen su importancia por motivos como, por ejemplo, esa especie de joyero que tendría que estar en el Departamento de Estado, pero el secretario se lo ha dado como regalo a Susan y por tanto necesita la comprobación de cuál es el lugar donde tendría que estar. Luego hace la trampichuela debido a la confianza. Venía de Marruecos, ¿no? Sí, que venía de Marruecos. Y eso creo que por ley, por lo que decía la película, quizá que me suene de algo, todo ese tipo de regalos para cualquier tipo de político tiene que estar, digamos, catalogado por el Departamento de Defensa o por el Departamento de Estado. Sí. No recuerdo bien. Y en principio lo que supere determinado nivel de coste tiene que estar entregado, es decir, no se lo puede quedar.
No sé si puede ser que si te regalan algo y es muy personal porque tiene algún significado particular para la persona que está en ese cargo, no sé si luego lo pueden pagar, ¿no? Es decir, dar el equivalente al precio para que el Departamento de Estado lo consigne o directamente esto, aunque lo quieras, aunque sea muy querido, aunque tenga una significación personal para ti, lo tienes que entregar al Departamento de Estado para que lo consigne y casi que aparezca en una nave estilo la de Indiana Jones, ahí todo almacenado, y que, bueno, pues al final no lo disfruta nadie. Sí, recordemos todas las medallas bueno, de lo que fue la operación Argo, ¿no? Todas las medallas que recibieron los personajes reales de ese rescate se entregaron en una ceremonia lo que fue la medalla, pero cuando acabó la ceremonia, oiga, me la tiene que volver, ¿eh? Y hasta dentro de 20 años yo no se la doy. Que se desclasifique por la ley oficial de Estados. Sí, cuando uno entra en Langley, en Virginia, puede ver unas estrellitas, algunas son con nombre y otras son anónimas. Eso es. Y las anónimas son de toda esta gente que, bueno, allí dentro saben quiénes son, pero allí no pone. Demasiado ahí, ¿no? Y ahí tuvo que esperar Tony Méndez 20 años exactamente para que le diesen su medalla. O sea, 20 no, pero 15 largos sí, me parece que fue en el 96. Tony Méndez también conocido por largo y ha fallecido. Pero aquí es muy similar, se ve eso. Y esta caja de joyas y demás, ¿de dónde procede? ¿Qué habrá hecho este pilluelo de secretario de Estado, perdón, de defensa que tenemos para entregar esto así como así? Y es cuando, por ejemplo, pues bueno, pues se busca realizar el análisis por computadora, ¿no? De la foto, si no me equivoco. Sí. Que es interesante porque se hacen alusiones a elementos que pasaban en esos años 80, como es el caso de los dos contras. Sí. Que son utilizados como mamporreros para las cuestiones de Pritchard respecto del secretario de Defensa. Ha cogido de la lista del listado de contactos habituales y ha cogido a dos matones que han estado en Centroamérica, que fue precisamente un problema con el Irán contra y con las contras, las guerrillas, sí, y en la zona, sí, sobre todo en Nicaragua, pero también a través de Honduras, para sí, como plataforma Honduras respecto de Guatemala, y Guatemala, que era cuando estaba todavía el régimen militar de Ríos Montt, efectivamente, sí, el genocidio de los indígenas y demás era un problema muy acuciante en aquella época. Vamos a ver, estábamos hablando de lo que era la fase final de la Operación Cóndor, que pasó de Latinoamérica a Centroamérica. Sí, con lo cual, antes de que se ponga a personalmente matar a gente, que Pritchard mata, ya está pringado, porque está utilizando recursos ilegales de la CIA para sus propios provechos particulares. Con lo cual eso se trasciende el hecho de que si hace esto, seguro que también ha autorizado previamente operaciones encubiertas con este tipo de gente. Y no solo eso, sino que también habría que hablar de cuánto tiempo llevan estas operaciones en boga. ¿Todo el mandato del propio secretario de Defensa o vienen de antes? Eso es una especie de, digamos, de pregunta abierta que deja la película, ¿eh? Sí, porque evidentemente es algo que se pone como ingrediente, pero luego el ingrediente puede dar para bastante, para mucho juego. Lo mismo que el hecho de Sudáfrica. El personaje de Iman, de la amiga, está en Estados Unidos y dicen que está ilegalmente. Lo cual recuerda también a Jungla de Cristal, cuando el periodista al que le da un mamporro luego legítimamente va a buscar a la casa de los Genaro, digo, McLean, para buscarle las cosquillas, y cuando encuentra una señora de la casa que no es Holly porque está en el edificio Nakatomi, le dice: ¿quiere que llame a inmigración? Oiga, señora, o me dan los nombres o llamo a inmigración, efectivamente, en 5 minutos. Con lo cual aquí tenemos algo parecido, donde señora negra mía, ¿quiere que lo envíe a Johannesburgo aquí directamente? ¿O me va a decir el nombre de ese noviazgo que tiene, o tenía, porque vengo a decirle que ha muerto, que tenía Susan, y por favor, que sea rapidito? Y sobre todo, sí, el momento efectivamente en el cual Sudáfrica estaba, quizá las postrimerías del apartheid,
algo faltaban 7 años, pero las elecciones democráticas, que por cierto Sí, muy interesante un conversatorio el otro día acerca de lo de Zuma y Sudáfrica, etcétera. Pero estamos hablando de un momento en el cual ya salió todo el pastel de, primero y fundamental, lo que fue el programa nuclear sudafricano y biológico, la Operación Costa. Y segundo, pues que aquel régimen ya no se sostenía y las sanciones internacionales estaban haciendo muchísimo daño. Cosa que veremos pues más tardíamente en la la secuela de Arma Letal, ¿no? Arma Letal 2, con una parte en la que yo conocía de un africáner bastante chungo, este señor de inmunidad diplomática, ¿no? sí, queda revocada. Y ahí Danny Glover le pega un disparo. Evidentemente, la inmunidad diplomática estaba realmente revocada hacía muchísimo tiempo, cuando se metió en todas las zarandajas, que luego, evidentemente, tratan de hacer ver como que este diplomático lo había hecho a espaldas del gobierno sudafricano y tenía su chiringuito, para luego, bueno, igual pensaron, es que nos hemos metido demasiado, así que al final vamos a dar el toque de que, bueno, en realidad no era el gobierno sudafricano, sino un tipo por su cuenta. No sé, igual, no sé, cosas que a veces pasan en las películas de, tengo una idea, y luego alguien le dice, pero señor, igual se ha ido demasiado lejos y, bueno, tal vez, sí, con lo cual vamos a poner aquí una puntilla por aquí y arreglado, ¿eh? Pero sí, son elementos que tienen que ver con ese año 1987, que la gente de ese año que viera la película lo sabía identificar al abuelo respecto del mundo en el que estaban viviendo, por lo tanto había una empatía directa con esa situación. Lo mismo que, ahora no recuerdo exactamente de qué año es, puede que de este mismo, el cuarto protocolo. El cuarto protocolo del 87, 87. Por lo menos la novela es del 87. Quizá la película sea del 88, pero sí, sigue una estética muy similar. Ahí, por ejemplo, ya no se habla de infiltrado, es que directamente vende un infiltrado, como es Pierce Brosnan, ¿no? Hay cachos también que me recuerdan un poco en el tema de infiltrados a otro libro de Forsyth que nunca llevó a hacer esa película, ¿no? Creo que hemos hablado una vez, como es La Alternativa del Diablo. Sí. Con una situación bastante salvando de distancias, porque aquí es lo del triángulo amoroso. En La Alternativa del Diablo es una, si no me falla la memoria, una especie de, digamos, triple problema, porque era unos nacionalistas ucranianos junto con unos refugiados judíos que querían emigrar a Israel, queriendo destrozar la cosecha soviética. Pero en este antes también había el caso de que era un primer soviético que estaba muriendo de cáncer. Aquí debo entender también de que había problemas por la salud de algunos de los líderes soviéticos. Yo creo que estaba hablando más que de, por ejemplo, lo que fuese Brezhnev, Chernenko, Andropov. Está hablando de la gerontocracia, básicamente, que había en aquella época de la URSS. Pero sí, se puede establecer una especie de nexo y demás. Y lo que has dicho, año 87, pues todo lo que veía la gente en la pantalla sabía que por A o por B era muy similar a lo que oía o veía por la noche en las noticias, ¿no? Y que Tom Farrell tiene que ir dosificando la información porque evidentemente no sabe en quién puede confiar. Hasta el punto de que en un momento dado van sabiendo que hay esa persona que alquiló el barco y claro, él está en el edificio, que es un edificio grandote, enorme, construido por el general Groves en 1943, y que evidentemente bueno, tiene el doble de baños de lo que corresponde, pero eso no es óbice para decir que es un edificio con 5 anillos, grande, se ve al inicio y al final, que en aquel momento tenía un parking importante, luego se remodeló el exterior, cosas que evidentemente evolucionan, pero que evidentemente depende de dónde le pongan, puede identificar o no identificar. Pritchard tiene problemas con el hecho de que si cerramos el edificio vendrá la televisión, y la televisión evidentemente es como el veneno, porque le podrá poner el foco a un asunto que evidentemente en el fondo es el asesinato de una persona, y eso puede, si eso puede llevar como mínimo a la destitución de toda la cúpula de defensa. Y por supuesto después temas jurídicos que evidentemente no son del gusto ni de Pritchard, a pesar de la historia aquella del jabón, que igual le puede resultar bonita, pero evidentemente con quien quiere estar no es con alguien en la ducha de una prisión, sino con su jefe Bryce. Por lo tanto no le debería de gustar demasiado, y por tanto luego cuando ahí va, que hay otro, que vamos a meter a otro para identificarlo,
ahí va la leche donde me meto, que ahí tenemos el asunto de ir esquivando por aquí, por allá, de que va por aquí, va por allá, porque en teoría ¿cómo es? El afroamericano que tiene como subordinado, que tiene relación con la Del policía. de lo que sería el ENCIS, es un actor que ya murió, Jason Bernard, que hace del Capitán Donovan, se llama como el Sí, de creo que sí. Donovan. Pues evidentemente el jefe de la búsqueda es Tom Farrell, es Kevin Costner. Con lo cual ahí tiene más o menos... Está buscándose a sí mismo, quizás. Sí, sí. Con lo cual ahí está parte del asunto, en donde al final acaba diciendo, no, que se pongan en la entrada y vayan identificando. Y luego es que no está. Bueno, pues entonces a ver qué hacemos. Pues vamos a volver a mirar todo el edificio de arriba abajo, de abajo arriba. Con lo cual ahí está la carrera contra el tiempo. La carrera y una carrera contra reloj. Aparte de, sobre todo, por el tema de que está empezando a funcionar ya el ordenador y está saliendo más o menos a la par quién puede ser el asesino, etcétera, ¿no? A mí lo que me impresiona también es, digamos, bueno, este mayor de investigación criminal, no sé si el CID es una versión ficticia de lo que sería el ENCIS hoy día. El ENCIS sí que existe, a pesar de la serie que pueda ficcionalizarlo. Es decir, que la propia Armada tenía un servicio de inteligencia que, sobre todo, ¿por qué tuvo este tipo de servicio interno de investigación? Pues porque la propia Armada tuvo tantísimos problemas, entre ellos en aquella época, que era, se me olvidó decirlo, Jonathan Pollard, que fue otro espía, en este caso que se vendió a Israel, por su grado judío, y que, claro, en la polémica está servida. Año 86, un oficial de la Marina encima de encriptación, si no me equivoco, y sale que da informes de Irán contra Irán Gate a Israel, etcétera, para que se pueda lavar las manos. Claro, esto fue altamente polémico. Entonces yo creo que se hizo una versión ficcionalizada de lo que ya se estaba creando en aquella época, que era el ENCIS, un grupo de investigación criminal, pero que solo llevaba pues los posibles delitos de alguien vinculado a la Marina o a la Armada, como se quiera llamar. Sí, que fue objeto de la serie YAG y luego la derivada en ENCIS con Mark Harmon. Exactamente, sí, sí. Ya con David Patrick Elliott y luego ya con Mark Harmon, que no sé si sigue la serie, se lo he dejado. Sé que la serie ha tenido varios spin-offs, de lo que solo sigue uno, que me parece que es en Los Ángeles. También hubo de Hawái y de Luisiana, creo que era, ¿no? O Nueva Orleans, perdón, Nueva Orleans. Y ya, bueno, finalizaron tales series. Pero sí, supongo que en aquella época fue justo cuando se creó este órgano ejecutivo de investigación de la propia Armada, pues por todas las polémicas que estamos hablando, ¿no? Sí, es interesante porque estaba en el ambiente, ciertamente. Y Sí, que evidentemente, ya, bueno, sí. tenemos ese asunto de la búsqueda de llegar a ello, del hecho de que en principio el personaje de Pritchard se fía del personaje de Tom Farrell, pero el amigo ingeniero tiene dudas, le llama a Pritchard porque se ha sincerado de que el de la foto es él, y que le dice, es que necesito hablar con alguien, de que tengo dudas de que el comandante Farrell esté completamente en sus cabales. Y para tratar de cubrir las posibles pistas, le pega un tiro en el pecho y le mata. Sí, el pecho. Le mata directamente el pobre hombre en silla de ruedas, sin poder defenderle, le da un tiro directo que me recuerda muchísimo al de que sufre Kevin Spacey en LA Confidential, cuando habla de Rollo Tomasi. Perdón por el spoiler para la gente, supongo que es una película que hayan visto, pero sí, sin comerlo ni beberlo y esperárselo, el hombre, Will Patton, saca un revólver y le mete un tiro, efectivamente, con lo cual una posible ayuda queda caída por el camino. Con lo cual ahí se empieza el camino ya definitivo a la resolución del caso, en principio aparentemente, para tratar de salvar al honorable comandante Tom Farrell, porque evidentemente, como pasó por ejemplo con Henry Fonda en la película Hasta que llegó su hora de 1968, en donde vemos primero la entrada vemos la entrada del personaje de Claudio Cardinali con el tema del pueblo, que luego será replicado en Regreso al Futuro 3, pero luego en lo que es la casa familiar de donde vivirá, vemos que han matado a los niños, luego al marido, y vemos a una persona de espaldas, y luego se gira y
ahí va, que es Henry Fonda, que era un personaje honorable, querido por todo el mundo, y ha matado niños, ¿cómo puede ser? Con lo cual ese mismo cliché que lo tiene Gary Cooper, que también lo tiene Kevin Costner, era una persona que evidentemente, por ejemplo, Los Intocables de Inés, un personaje importante, sí, que evidentemente le daba un cierto carisma, como el nuevo Gary Cooper, que revivía para el cine. Y luego evidentemente tendrá su importancia con la resolución final auténtica de la película para romper esquemas, donde evidentemente tenemos esa situación que va directamente al despacho, trata de negociar, sobre todo Pritchard trata de imponerse, el secretario Bryce trata de jugar las cartas y ahí porque en primer término la policía que está guardando el despacho no le deja entrar, pero él es el que está mandando la operación, por lo tanto entra y por tanto ahí está la discusión final. Los regalos. Sí. Lleva la hoja que al final ha tenido que hacer una trampa, porque como no salía, oye, ¿puedes metérmelo en el ordenador? Yo sé los datos, así que mételo en el ordenador y luego cuando salga voy con el papel diciendo tú eres un corrupto y está reconocido que tú conoces a la muerta. Hay un enlace de conocimiento. Efectivamente. Sí. Y luego ya, pues incluso ocurre lo que es la caída de Pritchard, ¿no? Tendremos que decirlo. ¿Cómo ocurre? Que al final acaba atando cabos. No sé cuál es el juego que utiliza para hacerse una composición del lugar, para ver que la cosa va a ir muy mal. Y después de haber apuntado al comandante Farrell, coge la pistola y se pega un tiro en la sien. Se pega un tiro, pensando que es que lo que ocurre es que le acusan a él de ser una persona, es la demonización de nuevo de la homosexualidad. Está enamorado del personaje de Gene Hackman y en un ataque de celos mata a la pobre Son Young. Es lo que queda. Sí, que tal vez piensa que en un momento dado, en vez de, como no puede ser Tom Farrell, el cabeza turco, pueda ser él el que pueda utilizar. Que me meto encima el pastel y encima soy gay en una época en la que no está muy bien vista. Estoy trabajando dentro de lo que se llama la red circular, el Echelon del Pentágono. Uy, a ver si me baja el pelo por ser un soviético. Sí, y al final Gene Hackman, Bryce, trata de negociar con el comandante y evidentemente hemos de decir que la película empieza y termina con el mismo asunto. Es un traveling de inicio desde lo que es el mall de Washington, que se ha visto en muchas películas, respecto de el monolito a Washington, el Capitolio. No se ve la Casa Blanca, pero se ve el monumento a Washington, el Lincoln también, que es diferente, y va yendo hacia el Potomac, y detrás del Potomac está el Pentágono, y luego del Pentágono está una casita en donde está el comandante Farrell haciendo labores un poco pesado. Sí, haciendo labores como de inteligencia o de que le están interrogando. Parece como que puede pasar el típico polígrafo. Está la típica situación del espejo, haciendo preguntas acerca de lo que ha pasado. E interpretas que es la inteligencia de los Estados Unidos que le ha pillado para hacer los trámites habituales de que una persona ha muerto. Bueno, luego te das en cuenta de que ha muerto más de una persona. Ha muerto el amigo, ha muerto Pritchard, por tanto es un escándalo importante porque ha sido en el Pentágono, el despacho del secretario de Defensa. Eso es difícil de tapar, y por tanto ahí está parte del Intículos, pero también está el caso del casero. Del casero que en un momento dado le dice: bueno, qué bien que tenemos aquí, vas a estar mucho, ¿dónde estás trabajando? Son preguntas que en principio resuenan como normales, porque yo estoy interesado en cobrar el cheque del alquiler, y por tanto, bueno, pues en principio se puede pasar por alto. Hasta que volvemos al momento del inicio en esa casita, y se abre la puerta que está al lado de del cristal y aparece el casero.
Es el controlador de alguien del KGB, de un agente durmiente. Porque efectivamente enhebraron la aguja del camello y en realidad era cierto. El comandante Farrell era Yuri. Es Yuri. O era Yuri. Pero Yuri está hasta aquí. Y quiere romper. ¿Es tan fácil en el KGB? Yo creo que no. O el SVR ya de aquella. Sí, porque es interesante pensar, ¿por qué ese giro? ¿Qué contenido tenía ese giro acerca de decir esto es talanieces de todo esto? Yo me quedo aquí, no quiero. Chekhov, qué simpático, qué majo. También Solzhenitsyn, bueno, nos gustas aunque leas a esa peña de gente. Ven Yuri, vuelve a la madre patria, te queremos mucho. Ya, pero es cierto, ya había volado Chernóbil, el reactor número 4 de la central Vladimir Ilich Chulenov. Estaban empatados en Afganistán. Precisamente creo que ese año 1987 es Alta Tensión, la película de James Bond. La batalla de Jalalabad. Que ahí está al final, James Bond luchando con los Mujahideen. Exactamente, sí. ¿Verdad? Con lo cual esos temas estaban en el ambiente. Sí, efectivamente, la batalla de Jalalabad, la batalla de Kandahar, es decir, y sobre todo también los movimientos que empezaban de protesta tras Chernóbil, principalmente pacifistas en la zona de los países bálticos, sobre todo movimientos ecologistas. Hubo muchos disidentes, el más famoso de aquella época, y no era del KGB, era de la Securitat, aunque luego empezó a hacer muchas labores de desinformación con la alt-right, etcétera, como era, y falleció en 2021 de coronavirus, aunque ya era bastante mayor, John Mihai Pacepa. El agente más importante del bloque que creo que desertó hacia digamos, Occidente, sin contar quizá a Oleg Gordievsky. Pero claro, es una época en la que sí, lo que era la disidencia y la deserción estaba a la orden del día. Esto era un escalafón más en la película financiera. Y al final tenemos eso, que Yuri quiere quedarse en Estados Unidos y el controlador, que es el casero, dice, bueno, déjele ir. Total, no tiene a ningún lado a donde ir. Y es cierto. Por A por B está quemado, lo que se decía la gente quemado. Por una parte ante la CIA, los órganos de seguridad, oye, que es que cuando estaba haciendo un interrogatorio de un tío que puede ser también un posible implicado en la muerte de un amante de un secretario de defensa, el otro se pegó un tiro. A un amigo suyo le han pegado un tiro. ¿Quién tiene apoyo eso ahora? Pues tendrá que volverse quizá a Filipinas. Y si vuelve a la URSS, ¿qué queda? Pues quedaría quizá de oficinista de la KGB, si sobrevivía. Pues también podía soltar mucho la lengua y sabemos cómo actúa el KGB o cómo actúa la KGB en esos casos. Sí, en la propia película de El Cuarto Protocolo vemos que asesinan a Kim Philby. Exactamente, a Kim Philby y también, bueno, recordemos también a una replicante que pierde la vida. Sí, también. Y que ciertamente te lleva a reevaluar otra vez la película. Porque eso significa que tal vez la amistad con Pritchard está sobrevenida desde el mandato, desde el inicio, para hazte amigo de este, porque este tal vez, conociendo la debilidad, dicho entre comillas, de esta persona, que tiene tal vez unos contactos familiares, o a través de elementos que puedan ir por la universidad, sabes que puede tener el vector de ir ya sea en dirección al Departamento de Defensa, pero puede ir a otro, al Departamento de Estado, siempre a un determinado nivel, porque en esa época en donde estas personas eran más o menos jóvenes, estaba la promesa de que usted estudia en una universidad de la Ivy League, usted tendrá un trabajo importante dentro de la administración de los Estados Unidos. Es decir, que era una promesa que a partir de los años 60, la época de Kennedy, porque bueno, podemos poner más o menos que pudieron tener un nivel de estudios universitarios culminados en el 68, más o menos, puede ser, ¿no? La época de las grandes noticias, claro. Y con lo cual ahí está esa situación respecto de que a Yuri le han infiltrado para seguir a un determinado número de personas que ya sabían perfectamente la relación de Susan con Bryce a través de la conexión que podía tener con Pritchard, y por tanto todo fue buscado. Todo fue intencional. Incluso el hecho de... Es muy similar a una gran serie como es The Americans, que hablaba perfectamente de lo que era la infiltración de
de soviéticos desde pequeños en lo que era Estados Unidos, ¿no? Que también se vio una película que tiene bastantes metrajes, bastante buena, por cierto, para mí, cada uno de ellos, aunque fue denostada por la crítica, es una opinión personal, para mí me gustó mucho, como era Salt. Sí, Salt estaba bien. Eh, Tenía un poco de espumillón por alrededor, pero bueno, estaba bien. Y ciertamente también hablaba de infiltraciones y todo esto. Efectivamente. Pero sí, el tema soviético de infiltración ha servido también para películas antes, durante y después, sobre todo con el recuerdo de, bueno, años después de la caída de la Unión Soviética, pues Eso es. todavía quedaba algún tipo de resto de algo preparado por la Unión Soviética, pero que quedaba por ahí durmiente, y evidentemente puede ser goloso para las películas. Pero sí, todo fue buscado, incluido el hecho de llamar la atención con el caso del barco, y el hecho de que en Filipinas, cuando el chiquito le roba la maleta, en teoría era una especie de, de correo. Sí, sí, sí. Y Un enlace. en realidad dice, pero ¿qué demonios hiciste en Filipinas? Si nos diste prácticamente las mudas. Bueno, no sé qué podía pasar de información en aquel caso en Filipinas. Recordemos que en Subic Bay tenían una base hasta 1992, muy importante en aquel caso. Y desde luego, y encima, bueno, base que fue cerrada porque ya no hacía más falta, porque lo que hacía ahí Estados Unidos era ayudar a la contrainsurgencia anticomunista de Ferdinand Marcos. Y Marcos cae el año anterior. Y ahora está Bombón y quiere reabrir bases en Filipinas, lo Sí, cual muy resulta curioso. curioso. Como, Años después como se al vuelve tiempo. a la primigenia. Sí, que ciertamente también tengo un vídeo sobre Imelda Marcos y sus cositas con, no los zapatos, sino cuando le denunciaron en Estados Unidos y tuvo que ir a juzgado. Lo cual, evidentemente, en un primer momento sirvió para que Bombón se pusiera contrario a los Estados Unidos, pero luego se dio cuenta de que ahí va. Tengo frente a China. China está metiéndose las zarpas en las islas que tiene reconocidas Filipinas. Y a ver, ¿quién puede ayudarme? Bueno, pues tendrá que ser Estados Y Unidos. para Mindanao, efectivamente. Eso es, sí, sí. O sea que ya todo es una película, Pero bueno, sí, como es te digo, eso, que ya. va dejando esas pistas porque está el final de la dictadura de Marcos, precisamente en ese año Mm. 87. Eso es, sí, sí, es cuando llega la revolución People's Power, poder para el pueblo, cual la que gana las elecciones es la viuda de o sea, de un anti-Marcos, como fue Ninoy Aquino, pues está por el corazón Cory Aquino. Curiosamente, la persona que abolió, no lo abolió, pero mm, quitó el estatus de segundo idioma al español. Sí, ya hubo una matanza en el año 45 de Eso es, españoles en Manila. por parte de japoneses, sí, Mm. sí. Eso es. Sí, entre O los sea que españoles ya había también era muchos vascos que estaban por allí. exactamente, muchísimos vascos, efectivamente. ¿Sí? Y ahí lo que hubo fue, bueno, pues la película, quiero decir, pues poner puntos estratégicos. Estamos hablando de la URSS, pero recordemos Filipinas, recordemos el Iran Gate, que hemos dicho antes, Irán contra, todo lo que era la segunda fase de la Operación Cóndor, que pasó esta vez del sur al centro de América, El Salvador, etcétera, mismamente reflejado en la película Salvador de Oliver Stone, hoy un Oliver Stone, por cierto, en horas bastante bajas, por calidad de sus películas y calidad humana. Pero sí, sí, y Roger Donaldson, que yo creo que desde hace casi 10 años no dirige ninguna película de potente, ¿no? Sí, en el canal La tenemos de un conversatorio íntimo de la película 13 días, que es 13, sí, suya. Es un conversatorio íntimo en el que tenía que estar alguien, no apareció, y dije, al carajo, a esto hay que tratarlo. Y hice un conversatorio íntimo de 2 horas, ahí yo solito. Y si alguien quiere, pues evidentemente ahí está, para verlo. Pero sí, es tengo una... recuerdo de que quizá la última película era una en la que Pierce Brosnan hacía como una especie de socias de Jerry Adams, en la cual están hablando de un atentado en el cual moría una hija de un cocinero vietnamita que era ni más ni menos que Jackie Chan. Pues es posible que sí. No recuerdo el título de la película, disculpadme, pero era muy interesante. No era, vamos, una joya, pero entretenida para verse, porque encima Jackie Chan luego se demostraba que era uno de los agentes de la CIA combatiendo con Vietnam del Sur, es decir, los grandes perdedores, y me pareció bastante interesante. Y desde luego la imagen de lo que es Pierce Brosnan es idéntico a Jerry Adams. Mismo tipo de barba, anteojos, etcétera.
Mm. Es interesante recordar que posteriormente a la derrota de Vietnam del Sur, hubo en California un gobierno de Vietnam del Sur en el exilio. Efectivamente. Sí, pero no funcionó. No duró mucho, no, Sí, no duró mucho. no fue, por ejemplo, como el de la República Española en el exilio, no. Aparte porque faltaban fondos, sino porque en un momento ya Vietnam, tras el tema de Camboya, etcétera, dice, bueno, hemos echado a Estados Unidos, pero tenemos que mantener buenas relaciones, tener una especie de socialismo científico del siglo XXI. Sí, y por eso se mantienen... sobre todo por dos elementos que son rápidos de definir, como es el hecho de que en buena medida, hasta el golpe de Estado del 63, Vietnam del Sur se sustenta en una minoría católica afrancesada, sí, sí. Y que luego que los vietnamitas no han cometido al comunismo de el dólar, de queremos el dólar para todos nosotros, queremos comercio para todos, es decir, el comunismo que tienen en Estados Unidos, es decir, democracia y libertad no, pero libre cambio, libre economía para todos. El 97% de los vietnamitas adora el capitalismo, le encanta. Por tanto, luego en el año 2000 fue Bill Clinton, estuvo George Bush, estuvo Obama, estuvo Donald Trump en Vietnam. Sirvió Vietnam para estar con el pequeñín, con Rocketman, hasta todo. Es que, lo consideran un muro de contención frente a China, desde luego, sí, es así. Sí, con lo cual es interesante la situación de los tiempos, cómo evolucionan, cómo cambian. Y en aquella época se hablaba de los veteranos de Vietnam, incluso en la propia película, como diciendo que eran una especie de resquicio del pasado, que tenían que abrirse a nuevas resoluciones. Eso pasa también en otra película, que no sé si es algún conversatorio sobre ella, como es Spy Game. En aquel instante de que se captura a Brad Pitt y dice Robert Redford, bueno, pues tenemos un problema porque nos hemos abierto al mercado de microchips, nos hemos abierto al mercado de manufacturas, y ahí nos está ganando el pulso China. Hice un vídeo, pero conversatorio no. Igual merece la pena en algún momento. Porque es una película muy rica y muy cuidada y con una banda sonora bastante maja. En este caso, en este caso la banda sonora es de Maurice Jarre. Perdón, sí. Que es la de No hay salida, efectivamente. Una de sus últimas películas, porque creo que para los 90 ya se retiró o estaba en semi-retiro y solo sacó alguna película más. Sí, en 1989 con Peter Weir tiene la película de El Club de los Poetas Muertos. Exactamente, eso es El Club de los Poetas Muertos, pero poco después, bueno, aparte que era mayor, ya, yo creo que no pienso cumplir 100 años, pero sufre un infarto. Bueno, curiosamente, el que la antecedió ante la parca fue su hijo, Kevin Jarre, que iba a dirigir Rambo 2, lo echaron, hizo el guión de Rambo 2, hizo el guión de Tombstone, también le echaron como director. Tuvo muy mala suerte, sí. Evidentemente, esta es una película que gusta sobre todo a Ricardo Ibars, que ha tenido 7 conversatorios, espero que pueda venir a un 8º en algún momento del futuro, y que él comenta que No hay salida es la mejor película hecha jamás por Kevin Costner. Muy probablemente, porque luego Kevin Costner, tras el éxito de esta película, la de Campo de Sueños creo que era también, y obviamente Bailando con Lobos, hizo auténticos desastres como Mensajero del Futuro. Bueno, digamos que en este canal le tenemos cariño a Waterworld y le tenemos mucho cariño a Mensajero del Futuro, donde evidentemente tenemos un conversatorio con Jaime Pérez de Sevilla, con el caso de Waterworld, y tenemos precisamente un conversatorio con Ricardo Ibars sobre Mensajero del Futuro. Ciertamente tiene base en una novela, una historia cortita, luego se convierte en novela, luego se convierte en película, pero ciertamente es un actor, Kevin Costner, que tuvo baches y luego se ha recuperado. Por ejemplo, ahora tiene la serie Yellowstone, que le ha vuelto... Y también otra de Los Hermanos, que no recuerdo el nombre. Sí, le ha vuelto a encumbrar, en volver a ser una estrella. Evidentemente, el papel último que más ha tenido impacto es el de Jonathan Kent en Men of Steel. En un acero, efectivamente, eso es. Y bueno, la Liga de la Justicia y Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, efectivamente, eso es. Y eso quedan casi cameos, pero en esos casos 15 minutos lo bordó.
Con lo cual es una película que es interesante, recomendable, no sé si tan admirada como Ricardo Ibars dice, porque hay otras películas que tenemos en cariño. Kevin Costner, a pesar de ser estadounidense, hizo un Robin Hood bastante razonable en 1991. Y en cualquier caso el elenco es bueno, hasta está Brad Pitt, bueno, Eso, sí. antes de... El cameo, tengo recuerdo de... Sí, pero es antes de aquella película con Susan Sarandon y Gina Davis, antes de lanzarse con el coche al final, otro spoileraco, lanzarse al vacío ante la atenta mirada de Harvey Keitel, que dice, ¿pero qué están haciendo? ¿Están locas? Pues así fue. Sí, pero antes le habían visto el pandero a Brad Pitt. Exactamente, eso no lo perdieron, desde luego. Con lo cual, ciertamente es una película que trata todos estos temas. Hay alguna que hemos comentado, que está en la época, que tiene temas similares, está en la parte final de la Guerra Fría, y por tanto es una película que a todos los que les interese la historia, la intriga, el hecho de thriller, a pesar de que, como hemos comentado, buena parte de la película es la relación humana, y luego el tema de la persecución es una mitad más o menos, ¿no? Pero eso no desmerece porque la intensidad es alta y los actores en principio brillan y se nota el hecho de la tensión, del miedo y de los dobleces de las personas, de que tiene trasfondo, de que ahí hay pozo en cada uno de ellos y por tanto hay materia de donde sacar. Eso es. Con lo cual creo que si quieres hacer una valoración final de... No únicamente, la película está disponible en varias plataformas online, incluso en recopilatorios de DVDs, Blu-ray ahora, por si alguien prefiere mano físico, y que la vean. Son 2 horas que pasan muy rápido, a mí me parece muy entretenida, y desde luego Donaldson, que también dirigiría luego Species, Especie Mortal, la edición que hace, porque es director y editor, si no me equivoco, junto con Frank Urioste, por cierto, un editor estadounidense de origen vasco, pues lo que ese producto final es muy bueno, es muy recomendable y la gente que no haya podido verlo, que aproveche. Sí, ciertamente yo la he visto en Amazon Prime y resulta curioso porque Amazon Prime a veces te obliga, entre comillas, te pone en automático la versión original y te pone los subtítulos. Con lo cual, en esta última ocasión he dicho, bueno, digamos que entre comillas me ha dado pereza, ¿no?, el poner la versión en castellano doblada, y he dicho, bueno, pues ya que me lo ofreces en versión original con subtítulos, pues bueno, pues vamos a escuchar a Kevin Costner en la voz original, a pesar de que también en castellano pues hay unos buenos actores de doblaje y hay... Tomás Manolo García, sí. Efectivamente, eso es. Por tanto, pues bien agradecido de haber llegado hasta aquí, a ver que hayas estado con No hay salida, y que, bueno, pues quizá en algún momento volvamos con algún otro tema. Esperemos pronto, más pronto que tarde, ojalá. Sí, un honor como siempre, Juan Carlos, muchas gracias y hasta pronto.